Bueno, lo que vamos a explicar acá es un poco lo que vimos sobre el cálculo del sistema trifásico, ¿sí? Yo acá tengo un esquema, ¿sí? Donde tengo las dos conexiones, estrella y en triángulo, ¿sí? Esto representa las impedancias, ¿sí? Los bobinados del motor. Bien, nosotros tenemos, bueno, puse un resumen, ¿sí? De las equivalencias entre intensidades de línea de fase y de voltaje de línea de fase en estrella, ¿sí? Y acá tenemos un esquema de lo que sucede, ¿sí? En estrella, con los voltajes y las intensidades, que lo explicamos en clase igual, y está en el otro documento que tenemos, ¿sí? Eh, Bien, nosotros tenemos igual, ¿sí? El esquema en triángulo y lo que sucede con los voltajes, y también las equivalencias entre voltaje de línea y voltaje de fase, ¿sí? Bien. Lo que nosotros vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos de las placas de los motores, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿sí? De placa de los motores, ¿sí? Donde tenemos rendimiento, coseno de phi, frecuencia, potencia, ¿sí? Y en base a eso nosotros comenzamos a trabajar, ¿sí? Para el motor 1 dice, tenemos que hacer una conexión estrella. Los datos de placa son la potencia, 8500 watts, coseno de phi 0,80, el rendimiento que puede o no estar, en este caso está, es 0,90. El paso 1, con el que comienzo, es calcular la IB. Yo tengo esta fórmula para encontrar la IB, lo único que hago es volcar los datos, ¿sí? En la fórmula y calcular. Decirles únicamente que recuerden siempre que yo tengo que poner potencia, poner dividido, abrir paréntesis, poner todo el producto de los datos, cerrar paréntesis y me va a dar el valor. Si yo no pongo paréntesis, la calculadora me toma como una operación esto de acá abajo, ¿sí? Otra cosa también para recordar es que yo debo poner solamente 0,80 acá, ¿sí? Porque acá ya me está dando el dato. El coseno de phi es 0,80, lo que yo tengo que usar es 0,80. Si bien en la fórmula esta para ponerla, para recordarla, se pone coseno de phi, es para recordar que ahí va el coseno de phi. Y mi coseno de phi es 0,80, ¿sí? Bien, yo encuentro para el sistema estrella esa intensidad B, ¿sí? En el sistema estrella la intensidad de línea es igual a la I de fase, ¿sí? Y por definición la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase, es igual a la intensidad que va a circular por los bobinados y Z, y es igual entonces a la intensidad que yo voy a consumir, ¿sí? Que es 17,93, ¿sí? Lo que cambia en estrella es el voltaje, ¿sí? Es lo que yo voy a encontrar en estrella, ¿sí? Para encontrar ese voltaje, yo lo único que tengo que hacer, sabiendo siempre que mi dato, si yo no doy otro dato, va a ser 380 volts, la B de línea, ¿sí? Para encontrar el voltaje de fase, paso dividiendo la red de 3 para abajo, reemplazo los valores acá y me va a dar 219 o 220, ¿sí? Que es el voltaje que tenemos de fase. Bien. La misma lógica utilizo para realizar el cálculo de la conexión triángulo, ¿sí? Ya tengo los datos, ¿sí? Los voy a volcar acá. Otra cosa para recordar es que cuando yo tengo 7 kW, quiere decir que tengo que multiplicar este valor por 1000, ¿sí? Estos 7 kW van a ser 7000 watts, ¿sí? La fórmula funciona con los valores en watts, por eso cuando tengo un kilowatt, tomo el valor y lo multiplico por 1000, ¿sí? Vuelco los valores, hago la división, el cociente, en la calculadora y obtengo 12.05 amperes, ¿sí? Bien. Yo en triángulo tengo algo diferente que en el caso estrella, ¿sí? Yo tengo el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿sí? En triángulo los voltajes son iguales, tanto el de línea como el de fase. Lo que va a cambiar, ¿sí? Lo que va a cambiar, bueno, acá está puesto de hecho que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, es igual a 380 volts. Lo que yo tengo, porque calculé, ¿sí? Yo sé que por definición la IB es igual a la IZ, ¿sí? La IB es igual a la IZ y es igual a la I de fase, pero en triángulo cambia, ¿sí? La I de fase no es igual a la I de línea, ¿sí? Pero como yo tengo la I de fase, ¿sí? Lo único que hago es tomar la fórmula y tomar el valor tomar la fórmula y reemplazar el valor, ¿sí? Donde está IF pongo lo que vale IF, ¿sí? Que es 12,05 por raíz de 3 y me va a dar un valor de 20,87, que como verán es bastante elevado y allí radica la diferencia, ¿sí? Allí radica lo que es importante para nosotros, lo que debemos conocer nosotros acerca de esto, ¿sí? En realidad,
ustedes observan el ejercicio, ¿sí? El cálculo es relativamente sencillo, pero dice cosas importantes que después nos van a servir para calcular la sección de los conductores, por ejemplo, de alimentación de un motor o de alguna carga, ¿sí?